Bueno, vamos a empezar con el tema 7. Tema 7, la tercera parte, son las técnicas de inmovilización, la contención del paciente agitado. Y bueno, empezamos comentando que normalmente la mayoría de los hospitales suele ser frecuente que nos vengan pacientes agitados o violentos que suelen entrar por urgencias y que suelen estar agitados en cuanto al nivel, agitados en cuanto a psicomotricidad. Esto es un síntoma de un numeroso volumen de enfermedades médicas. Para abordar estas situaciones contamos, entre otras medidas terapéuticas, con la contención física. Se trata de un acto sanitario con indicaciones y contraindicaciones y procedimiento específico. No olvidamos que esta medida, la contención terapéutica, sitúa al paciente en un estado de privación de libertad con implicaciones legales. Esta circunstancia está regulada desde el Código Civil, la Ley General de Sanidad y la Constitución. Por lo tanto, actuaremos bajo su autoridad. Empezamos hablando de la contención mecánica, que como sabéis puede ser verbal, farmacológica o física. El objetivo de esta contención es evitar que se produzcan situaciones que pongan en peligro la integridad del paciente o la de su entorno. Para conseguir este objetivo se limita con procedimientos físicos o mecánicos los movimientos de parte o de todo el cuerpo del paciente. La contención física es sujetarlo en la cama y las indicaciones, suele ser pregunta de examen, pues diríamos que las indicaciones, en cuanto a la contención mecánica, decir que no es un procedimiento que puede aplicarse en cualquier situación. Es una medida sanitaria, por lo tanto deberá de ser decisión del personal sanitario en un contexto sanitario, que suele ser el hospital, y ante una agitación o conducta violenta que se considera originada por una patología médica, orgánica o psiquiátrica. Las indicaciones, por lo tanto, suelen ser que si el paciente lo solicita voluntariamente y el médico considera que existen criterios clínicos de indicación para evitar la fuga del paciente si se considera que existe el riesgo y que el paciente corre peligro, no estando capacitado para tomar la decisión, para evitar daños materiales en el servicio donde se encuentra el paciente, para evitar interferencias en el plan terapéutico del propio paciente o de los demás pacientes, pues se le retiran vías, ondas nasogástricas para que no se pueda hacer daño, para prevenir lesiones a otras personas, como a otros pacientes, al personal, a los familiares, y para prevenir lesiones al propio paciente, como autolesiones, golpes, etc. Las contraindicaciones, las situaciones en las que no se debe aplicar la restricción de movimientos suelen ser las siguientes: que no haya indicación, o sea, que no esté pautado por nadie. Normalmente en el hospital muchas veces se dicen, venga, está un poco agitado, sujeciones. Bueno, vamos, nosotros lo sujetamos porque lo dijo la enfermera. Mal. Tiene que estar indicado y pautado por el médico, porque si no nos podemos meter en un problema. Si la situación se puede resolver por otros métodos de contención como el verbal o el farmacológico, cuando la decisión de contención mecánica está contraindicada por antipatía hacia el paciente, utilizar la contención mecánica como castigo o pena, esto no puede ser. Si la conducta violenta es voluntaria, no justificable por una enfermedad, sino con carácter delictivo, en este caso es competencia de las fuerzas de seguridad. Cuando vienen detenidos es la policía el que lo tiene que sujetar. Para el descanso del personal sanitario o cuando no exista personal suficiente, o sea, una situación peligrosa y técnicamente imposible, el paciente armado. Aquí, pues el número de personas ideal, pues hay que ver que las personas que suelen ser 4 o 5, lo veremos más adelante.
Bueno, pues el procedimiento de la sujeción mecánica, la toma de decisiones, pues la decisión de sujetar al paciente, como sabemos, pues es del personal graduado, si no está el médico, y siempre pues se debe de iniciar el procedimiento por su cuenta, pero comunicarlo al médico con la mayor brevedad posible. En cuanto a la realización de la contención, es responsabilidad de enfermería con la colaboración de celadores y técnicos de enfermería, y el personal mínimo son 4 personas, aunque lo óptimo serían 5. Como medidas generales tenemos la información al paciente, el uso de la medida excepcional y urgente de la contención física en los supuestos planteados, ser informado al paciente de manera comprensible y acorde con su nivel de atención y con las circunstancias protagonizadas. También debemos de informar al resto de pacientes si ésta se ha producido en zonas de uso común y en presencia de otros pacientes. La actitud del personal en cuanto a esto, pues es importante evitar cualquier muestra de agresividad verbal o física con el paciente. Hay que recordar que se trata de una medida sanitaria y no de una venganza o pelea. La seguridad y comodidad del paciente, pues en cuanto a esto es imprescindible que el personal, que nosotros tengamos el conocimiento y la habilidad suficiente para que el acto de sujeción se realice con la rapidez y la seguridad necesarias para que ni el paciente ni nosotros suframos lesiones. La maniobra de contención debe realizarse de manera que se eviten contusiones con el mobiliario u otros objetos. El personal, nosotros que realizamos la operación, nos despojaremos de todo lo que pueda hacer daño al paciente, como por ejemplo gafas, anillos, relojes, tijeras, incluso los móviles. Cuando vamos a abordar a un paciente, nos despojamos de todos los salvabolsillos y demás, porque estos pacientes pueden tirar de cualquier cosa, hacernos daños, clavarnos algo en los ojos, etc. En caso de que el paciente no colabore y esté agitado, la contención se realizará preferentemente cuando la atención del paciente esté distraída. La persona que esté en la cabeza es la que intentará tranquilizarlo. Y si es preciso, reducir al paciente en el suelo deberá de ser situado en decúbito supino. Nunca, muy importante pregunta de examen, se forzará la articulación y se ejercerá presión sobre ella. Siempre por encima o por debajo de ella. Os lo pongo aquí. En caso de que no se ponga una sujeción completa, que serían los 5 puntos, 2 manos, 2 pies y la sujeción de cintura, la abdominal, se deberán de sujetar 3 puntos, que deberán ser la sujeción abdominal, que esa siempre es así, y luego mano y pie contrario. Si ponemos la mano derecha, ponemos el pie izquierdo. Si ponemos la mano izquierda, sujetamos el pie derecho. En cuanto a la observación y seguimiento del paciente sujeto, los cuidados de enfermería, bueno, pues aquí comentaros que para disminuir el riesgo de lesiones en pacientes con sujeción mecánica, el personal responsable del paciente deberá estar formado y entrenado para el uso correcto de los mecanismos de sujeción. Normalmente el material utilizado deberá estar homologado, como sabemos, por la legislación vigente. Nuestros cuidados deberán ir orientados a prevenir los posibles efectos adversos que a continuación os voy a comentar. Los derivados de la inmovilidad, dolor, estreñimiento, etc. Los derivados de la contención abdominal, dificultad respiratoria, compresión venosa, etc. Los derivados de la contención de extremidades, dificultad respiratoria, compresión venosa, alteración de la integridad de la piel, interrupción de la circulación sanguínea, etc. O luego broncoaspiración, efectos psicológicos negativos y compromiso de órgano, etc. Bueno, el personal de enfermería deberá extremar el control y asegurar una vigilancia continuada a la persona según el grado de necesidad y el grado de contención. Así pues, una vigilancia intensa será menor de 20 minutos, una vigilancia leve será menor de 2 horas y una moderada será menor de 1 hora. Bueno, en cuanto a los aspectos legales, comentaros que la inmovilización, por supuesto,
de un paciente es una medida terapéutica preventiva que se suele aplicar para evitar que un enfermo no se agite y demás. Esto está regulado, ¿vale? Se encuentra recogido en el capítulo de la tutela del artículo 211 del Código Civil y en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, internamientos involuntarios, y en el artículo 10, esto es importante, de la Ley General de Sanidad, del consentimiento informado. La privación de la libertad del sujeto, pues aquí debemos de ponernos en conocimiento del juez todas las inmovilizaciones. Hay un procedimiento general, un procedimiento en caso de urgencia. En el caso de urgencia, pues la ley permite al personal facultativo ejercer la acción, pero el juez, pero dando siempre cuenta a un juez en un plazo de 24 horas. En cuanto a la opción terapéutica, si con el consentimiento del paciente, pues cualquier acción terapéutica, por supuesto, requiere el previo consentimiento escrito del usuario, excepto en algunos casos recogidos en el artículo 10 de Ley General de Sanidad, que será cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública claramente, cuando no esté capacitado para tomar decisiones o cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento. En cuanto a la actuación en la inmovilización de un paciente de acuerdo con la ley vigente, pues tenemos varios supuestos. El ingreso voluntario y consentimiento del paciente para su inmovilización, que aquí tiene que firmar un consentimiento y comunicarse al juez. El ingreso voluntario y ausencia del consentimiento del paciente para su inmovilización. Aquí hay que comunicar esta circunstancia también al juzgado. El ingreso involuntario, que se remitirá al juzgado también. Contención o sujeción física en pediatría, pues los menores, conforme a lo establecido en la normativa, tienen que realizar un establecimiento de salud mental adecuado a su edad, previo informe siempre de los servicios de asistencia al menor. Sería el artículo 211 del Código Civil. Aquí hay que trasladar la información al menor en función de su edad y capacidad de entendimiento. Y en cuanto al paciente que precisa asistencia pediátrica en general, pues tenemos de manera excepcional, ante agitaciones de origen orgánico o cuadros relacionados con el consumo de sustancias, de manera ordinaria, ante posibles interferencias con las medidas terapéuticas empleadas como goteos, sondas, vías de intubación, etc. Bueno, los profesionales sanitarios responsables, que somos nosotros de la indicación de sujeción, siempre informaremos del procedimiento a los padres o representantes legales del paciente, contemplando la posibilidad de trasladar la información al menor en función de su edad y capacidad de entendimiento. Así pues, mayores de 12 años se les explica y se les escucha. En cuanto a la contención verbal, decir que es una medida terapéutica útil en aquellos casos en los que la pérdida del control no sea total. Decir que es pregunta de examen, que los signos de alerta de una situación inminente que puede requerir contención son la voz, la tensión muscular, la hiperactividad motora, la violencia reciente, la agitación creciente, las alucinaciones auditivas, imperativas o amenazas paranoides. En cuanto a esto, os voy a poner un vídeo, como siempre, que creo que pues da un pequeño resumen de lo que os estoy hablando. Contención a paciente agitado por Leandro Montilla. Regularmente en pacientes agitados se establecen ciertas formas de contención para mantener a los pacientes estables. La más importante desde practicar dichas medidas es la prevención, donde debemos estar alerta ante momentos previos a las crisis de los pacientes psiquiátricos. Como parte del eslabón, se recomienda estar en constante vigilancia buscando señales de alerta, tanto en el paciente como en el ambiente que lo rodea. Las contenciones a los pacientes psiquiátricos se emplean de manera progresiva y descartándose recursos. Estas van de la siguiente manera.
contención verbal, farmacológica y mecánica. La contención verbal es la cual se debe apoyar al paciente para que por sus propios medios supere el momento de crisis. Contención farmacológica debe realizarse cuando no funciona la contención verbal. Esta debe ser administrada con carácter terapéutico y no en forma de castigo. Dependiendo del diagnóstico, el paciente se le dará el manejo farmacológico, por ejemplo, si la crisis es de ansiedad, ideas suicidas o por intoxicaciones. Los fármacos más usados son lorazepam, clonazepam, diazepam, entre otros. En última instancia, si las anteriores dos contenciones no funcionan, se deberá realizar la contención mecánica. Esta se empleará entre un rango de 4 a 5 personas, donde en cada persona agarra un miembro del paciente y lo estabiliza en la camilla en un grado de 45 grados. La quinta persona entrará únicamente si el paciente trata de morder o escupir al personal. Bueno, tenemos como objetivo lograr una alianza con el paciente, negociar soluciones terapéuticas siempre que podamos negociar soluciones, escuchar al paciente en la base de la propuesta que haga el paciente y a las que puedan brindarle la institución. Disminuir la hostilidad y la agresividad, prevenir posibles ataques violentos e informar del carácter transitorio de la crisis que sufre y potencia su autocontrol. En cuanto al procedimiento y a la técnica, pues las pautas para mantener la seguridad del profesional, del paciente y de los que le rodean. Antes de hablar con el paciente, informarse lo máximo posible sobre él, sus antecedentes, situación clínica, para conocer las posibilidades de manejo que ofrece la situación, colocarse fuera del espacio personal del paciente y del lado no dominante del paciente. Evitar que el paciente se interponga entre el profesional y la puerta, no realizar las intervenciones en solitario siempre que sea posible. Las pautas de actuación no verbales pues serían los gestos que no han de ser amenazantes ni defensivos. Hay que evitar los gestos bruscos y espontáneos. La actitud ha de ser abierta, tranquila, que invita al diálogo y a la privacidad. Nunca mirar de forma directa y continuada al paciente. Las miradas fijas aumentan la hostilidad de cualquier individuo. Sin embargo, evitarlas no puede interpretar como signo de debilidad y miedo. Mantener al paciente dentro del campo visual. Intentar que el paciente y profesional estén sentados a la misma altura, siempre que sea posible. En cuanto a las pautas ambientales, invitar a otras personas, especialmente si irritan al paciente, a abandonar el despacho. A veces es conveniente introducir una figura de autoridad cuya presencia impida la realización de determinadas respuestas. Reducir los posibles factores de irritación como luz, ruido, corriente de aire, evitar las interrupciones como llamadas de teléfono, dudas administrativas, etc. En cuanto a las directrices comunicacionales, aquí hay que escuchar con calma al paciente porque esto permite expresar los motivos de sus temores o enfados. No hay que interrumpirle en su discurso, hay que escuchar activa y pasivamente. Hablar con el paciente en tono suave, relajado y seguro y no de forma intimidatoria o provocativa, no elevar el tono de voz. Responder de forma tranquila, nunca con la misma hostilidad. Empatizar con la persona irritada cuando la hostilidad se haya reducido. Sin necesidad de mostrar acuerdo, pero sí reservando las opiniones propias sobre lo que debería o no debería hacer el paciente. Se ha de ser flexible en el diálogo. No buscar la confrontación de ideas, razones, sino alianzas. Facilitar la ejecución de respuestas alternativas. Por ejemplo, realizar alguna actividad física como pasear, llamar por teléfono, etc. Precauciones. Lo que nunca se debe de hacer. Contención verbal. Rechazar la irritación. Negarse a escuchar. Avergonzar a la persona por su mal comportamiento. Continuar la confrontación de gritos en un área pública. Elevar el volumen de voz para hacerte oír. Continuar la negociación habiendo comprobado que no se poseen las habilidades necesarias que el paciente rechaza al profesional. Ofrecer medicación para que esté más tranquilo. Bueno, pues todas estas cosas son bastante importantes.
En cuanto a la contención farmacológica, pues encontramos pacientes protagonizando una conducta agresiva o agitada, puede suceder en cualquier centro, pero es necesario realizar una evaluación del estado clínico del sujeto, siempre y cuando sea posible y sin correr riesgos lesivos. El objetivo sería, en cualquier caso, debemos utilizar la menor dosis posible que permita tranquilizar al paciente lo suficiente para disminuir el riesgo del daño, pero sin que pierda la conciencia. La selección farmacológica, pregunta importante, serían las benzodiazepinas, que sería el diazepam, y los antipsicóticos, que sería el haloperidol. Siempre que sea posible, la primera opción será la vía oral, la segunda opción será la vía intramuscular y la tercera opción será la vía intravenosa. Y por último, voy a hablar de las consideraciones éticas en la contención de movimientos de pacientes, en el que los seres humanos tenemos la dignidad y no precio, que es lo que supone que ninguna persona puede ser utilizada como medio para obtener beneficios, ni se le puede tratar con falta de respeto a su imagen, a sus valores, a su intimidad, a su libertad. Es el propio paciente quien puede decidir en función de lo que se considera bueno o malo para él, sin manipulación ni coacciones. Este derecho innato, que la bioética reconoce como un principio de autonomía, que ya lo hemos visto, se encuentra amparado por la Constitución española en su artículo 17.1, por la Ley Reguladora de la Autonomía del Paciente y por el Convenio de Oviedo, que es un convenio, se refiere este convenio en salud mental. La contención mecánica de un paciente pudiera vulnerar un derecho fundamental de la persona y libertad. Artículo 10. Una cualidad inherente al ser humano como es la dignidad. Artículo 14. Restringir esta libertad solo se entendería cuando el beneficio para el paciente superase ampliamente el perjuicio que esta limitación pudiera causar. Autonomía, beneficencia. Pues el paciente ya no decide el facultativo porque es mejor para el paciente. Para que la contención de movimiento sea admisible desde un punto de vista ético debe cumplir ciertos requisitos. Que se respeten en los procedimientos la dignidad del paciente, privacidad, etcétera, que los familiares o representantes del paciente sean informados del procedimiento, que la contención no se prolonga más allá de lo necesario y que se ajuste a un protocolo establecido en el centro. Pues ahora sí, gracias a ti por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.